todo el honor para nuestro Señor. Seas exaltado, Rey de reyes, Señor de señores. Recibe la honra de tu pueblo en esta tarde. Aleluya. Aleluya, qué lindo es adorar a nuestro Dios, qué lindo es tener esa certeza, esa convicción que Él recibe nuestra adoración. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Tomen su asiento, por favor. Vamos a ponernos cómodos en la casa del Señor en esta tarde. Tomen su lugar, ese lugar que el Señor le ha dado. Gloria a Dios, qué lindo. Bienvenido, dígale a su hermano, bienvenido a la casa del Señor, bendígalo, gloria a Dios. Bienvenido, mi hermano, qué lindo verte, gloria a Dios. Qué bueno, gracias le damos a nuestro Señor, amén. Gracias, Jesús, aleluya. Miren, nos vamos a escudriñar las Escrituras un instante hoy y nos vamos a ir juntitos, gloria a Dios, al libro de Esther. Libro de Esther, vamos a revisar un instante el capítulo 3. Vamos a arrancar por aquí. Capítulo 3, tengo abierta mi Biblia, Reina Valera 60. Gloria a Dios. Dice, versículo 8, 3:8. Mire, gloria a Dios. Fíjense, el capítulo 3 del libro de Esther tiene un relato muy, pero muy interesante, que tiene mucho que ver. Ponemos el título del capítulo 3. Dice, Amán era un hombre que estaba en autoridad, ¿verdad? Un hombre que el rey estaba al lado del rey, tenía autoridad. Amán trama la destrucción de los judíos. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, según la Biblia, dice que todo esto que tramó Amán en contra del pueblo del Señor fue en el mes 12. Gloria a Dios. Entonces, es interesante que nosotros comprendamos algo aquí, gloria a Dios, porque si volcamos esto a nuestros días hoy, gloria a Dios, aunque puede haber aquí una diferencia entre el calendario nuestro y el calendario demás, pero vamos a ver esto desde el ángulo de nuestro calendario. Usted se habrá dado cuenta con el correr del tiempo, habiendo ya llegado al Señor, justamente siendo iluminado, ¿no?, por la palabra de Dios, por la unción de su Santo Espíritu, por la guía del Santo Espíritu de Dios, usted se habrá dado cuenta que en nuestro caminar sobre esta tierra, hay algunas luchas, hay algunas pruebas que aparecen, hay algunas dificultades que aparecen. Pero si usted hace un recuento, se detiene y va a advertir que en el mes de diciembre hay un mover espiritual muy negativo en contra de los hijos del Señor. Amén. Y aquí hago referencia. Mire, el mundo, ¿no es cierto?, aquellos que no abrazan la fe de Cristo como nosotros, ¿verdad?, mencionan a este último mes del año como un mes en donde el espíritu de la Navidad reina, trayendo paz, trayendo bendición, ¿verdad? Y todo eso que usted ya sabe. Gloria a Dios. Amén. Pero al mismo tiempo, si nosotros echamos una miradita a la cosa, nos vamos a dar cuenta que hay grandes conflictos que se desatan en diciembre. Amén. Esto es bien tremendo, bien tremendo. Una oportunidad yo escuché a uno de nuestros políticos, gloria a Dios, que por suerte parece que se retiró, pero de vez en cuando aparece, ¿no? Pero parece que se retiró. Y yo lo escuchaba con atención porque él dijo algo que me interesó, gloria a Dios. Él dijo, todo aquel
¿no? En lo natural, obviamente. Todo aquel que conoce de política, que milita en política, sabe que diciembre es un mes muy complicado y hay que prepararse para el mes de diciembre. ¡Upa, gloria a Dios! Y si empezamos a hacer un recuento de nuestra historia como país, vamos a encontrarnos que hubo muchos conflictos en este mes y demás. Pero bueno, no es el tema nuestro, ni vamos a abordar el tema ni de la política ni de la historia de nuestro país. Lo que sí tenemos que comprender es que hay un mover espiritual de parte de las tinieblas muy fuerte de enero a diciembre, pero en el mes de diciembre es como que se potencia. Gloria a Dios. Entonces nosotros, al conocer esta historia, vamos a darnos cuenta de algo que anhelo con todo mi corazón, que todo lo podamos recibir como una revelación de parte del Señor y poder enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Mire, acompáñeme entonces, nos vamos al capítulo 3, versículo 8. Gloria a Dios. Mire, gracias Señor. El problema, para ir adelantando un poquito toda esta historia, el problema radicaba exactamente aquí. Amán tenía un problema personal con el pueblo del Señor. Mire. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esto no era verdad completamente. Amén. Porque gran parte del pueblo sí, ¿verdad?, respetaba las leyes del rey. Pero el problema que este Amán tenía era que el pueblo de Dios tenía otras leyes. Y esto es importante que nosotros también lo entendamos, porque estamos en este tiempo, aunque estemos en tiempo de gracia, nosotros tenemos una vida distinta a aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas, a este reino. Y es interesante que comprendamos que realmente las leyes nuestras no son las mismas de este mundo. Ahora, quiero aclarar esto. Nosotros vivimos en esta tierra, ¿amén? Nosotros, en este caso nos toca vivir aquí en Argentina, otros hermanos en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, como individuos, como ciudadanos, estamos sujetos a las leyes de nuestro país. Es más, el Señor nos manda a obedecerlo, al rey, ¿verdad? Nos manda a obedecer a las autoridades, nos manda a orar hasta por las autoridades. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esto. No es que nosotros estamos en contra de las leyes de esta tierra, ¿verdad? Nosotros respetamos las leyes de esta tierra porque aún el Señor no ha venido a buscarnos y nosotros estamos aquí en esta tierra. Pero paralelamente a eso, nuestra manera de vivir, a medida que vamos conociendo las leyes del Señor, comienza a cambiar. Y esto es lo que le molestaba a Amán, gloria a Dios. Esto es lo que le molestaba. Amán es un tipo del enemigo de nuestra alma, ¿no? Que no puede soportar que vos y yo leamos la palabra, recibamos la palabra y nos esforcemos en ponerla por obra, ¿verdad? Esto es lo que pasaba aquí. Mire, acompáñeme. Veamos, gloria a Dios, unos versículos más adelante, gloria a Dios. Versículo 9, si le place al rey, decrete que sean destruidos. Mire qué interesante esto. Mire la hazaña que este hombre tenía contra el pueblo del Señor. Decrete que sean destruidos y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. El pueblo de Dios, los judíos. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, los capitanes que estaban sobre cada provincia,
y a los príncipes de cada pueblo, de cada provincia según su escritura, y cada pueblo según su lengua. O sea, para que quede bien claro de que todos tenían que entender este decreto del rey, ¿verdad? Fueron enviadas cartas, por versículo 13, cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º. Ay, ay, ay. Y de apoderarse de todos los bienes. Mire qué interesante. Mire qué interesante lo que pasaba en el mes 12. Gloria a Dios. El enemigo del pueblo de Dios planea destrucción, muerte para el pueblo del Señor y luego el saqueo de todos sus bienes. Entonces, esto es interesante. Si nosotros nos remontamos a nuestros días, tenemos que comprender que no estamos bajo un edicto de esta naturaleza hoy, pero el mover espiritual de parte de las tinieblas es el mismo. Y las intenciones son las mismas. Entonces, ¿cuál es la intención que el enemigo tiene en estos días para con el pueblo del Señor? Justamente quiere matarlo, quiere destruirlo, sea joven, sea viejo, sea niño, sea adulto. Ahora, esta muerte puede que no sea una muerte física. Si se da, mejor, pero puede ser que no sea una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Entonces, qué tremendo porque en este mes, hermano mío, las estadísticas dicen que es un mes donde más hermanos en Cristo aflojan en su fe. Ay, ay, ay. Es un mes donde más presión el enemigo ejerce para que el hombre y la mujer de fe, aquel que abrió su corazón a Cristo, suelte su fe, mengue en su fe, vaya descendiendo. Uy, Señor amado. Y esto tiene que ver con todo lo que va generando el enemigo de nuestra alma a nuestro alrededor, con la sola intención de que nuestra fe decaiga, que bajemos los brazos y también que Él venga y nos saquee. Ay, ay, ay. Aquello que supimos conseguir, el enemigo te lo querrá robar. Entonces, en base a esto, aquí se establece este edicto y bueno, imagínense que esto como una revolución aquí, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, el hecho es que cuenta la historia, que creo que cada uno de ustedes la conoce, en donde en una oportunidad, este decreto ya era decreto, no se podía volver atrás. El día 13 se iba a exterminar a todo el pueblo del Señor. En ese momento, Mardoqueo, que es un personaje central de este libro, que fue quien propuso a Esther para que pueda postularse para reina y finalmente fue elegida reina, ocupando el lugar de Vasti, Mardoqueo en una oportunidad descubre un complot contra la vida del rey. Por casualidad, él escucha y se entera del complot. Entonces denuncia el complot, toman prisioneros a aquellos que se habían rebelado y querían matar al rey, ¿verdad? Se termina el peligro que corría el rey y bueno, dice que todo esto quedó registrado en el libro de las memorias del rey. Después que ocurre todo esto, gloria a Dios, fue tremendo porque allí el enemigo estaba esperando con ansias el día 13. Mientras esperaba este día 13, no podía ni ver a Mardoqueo. Se ve que Mardoqueo era un personaje central allí del pueblo que sobresalía, sobre todo porque no lo quería honrar, no se quería inclinar ante él. Entonces, esto es bien tremendo porque en un momento el rey sueña, tiene un sueño. Y en ese sueño, ¿no? Gloria a Dios, se levanta sobresaltado y no podía dormir, estaba con insomnio y le pide a sus colaboradores que le traigan el libro de las memorias.
le traen los escritos y los empieza a revisar. No tenía sueño, los empezó a revisar. Y se encuentra con la historia de aquel complot que Mardoqueo justamente, ¿no?, desbarató en contra de la vida del rey. Entonces llama a sus colaboradores y le dice, pero aquí un tal Mardoqueo desbarató un complot en contra de mi vida. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo lo premiaron a este hombre? Entonces dijo, no, la verdad que no lo premiamos, no se le hizo nada, no hubo ningún reconocimiento, absolutamente nada para Mardoqueo, aquel que había justamente desbaratado este complot. Entonces el rey dijo, esto no puede ser, algo tenemos que hacer en favor de este hombre, tenemos que premiarlo, ¿verdad? Entonces dice que lo llama Amán, a su colaborador, aquel que odiaba a los judíos, y le pregunta, y le dice, ¿qué hay que hacerle? ¿Cómo se lo puede honrar a un hombre, ¿verdad?, que sirve al rey, que da todo por su rey, ¿verdad? ¿Cuáles son los honores que puede llegar a recibir? Entonces Amán dijo, me quiere honrar a mí. Él se imaginó que la honra iba a ser para él. Entonces le dijo, y bueno, que le pongan las vestiduras reales, ¿verdad? Que tomen un caballo del rey y lo paseen con vestiduras reales por toda la comarca y que todos lo aplaudan y lo honren. Gloria a Dios. Entonces el rey le dijo, muy bien, bárbaro, eso mismo vamos a hacer, conforme a lo que vos hiciste. Imagínense, Amán estaba recontento, y este es mi tiempo de reconocimiento. Y dice, bueno, ahora me lo buscan a Mardoqueo y vos, Amán, le vas a llevar el caballo por toda la ciudad y lo van a aplaudir, lo van a reconocer y lo van a honrar. ¡Ay, señora amada! Mire qué tremendo esto, ¿no? Mire qué tremendo esto. Entonces, fíjense, por un lado nosotros vemos que el mes de diciembre es un mes en donde hay un gran movimiento espiritual. Usted va a ver que la gente se le enoja, que la gente lo va a pelear, ¿verdad? Usted va a ver que va a haber problemas, usted va a ver que va a haber confrontaciones, ¿no es cierto? Por cualquier cosita, ¡bum!, se arma un lío bárbaro. Confusiones, usted en el medio de los problemas, ¿verdad? No sé, acusaciones falsas, va a haber muchas situaciones en el mes de diciembre que a veces tenemos que enfrentar y tenemos que vivir, ¿verdad? Aparte de una fuerte opresión de parte del enemigo. Usted va a sentir que muchas veces se siente algo pesado, y no necesariamente porque comió mucho. Se va a sentir pesado, le va a costar un poquitito más las cosas, gloria a Dios. Y no es que porque ya vienen las vacaciones y es el último tramo, no. O porque brinda con los compañeros de trabajo, por aquí, un brindis por acá, otro, aunque puede ser, un brindis por acá, un brindis por allá, es peligroso. Pero el hecho es que hay una fuerte opresión de parte del enemigo en este mes. Entonces, no se duerma, porque cuando usted empiece a sentir esa opresión, cuando empiece a sentir esa presión en este mes en particular, usted tiene que saber, como lo cantábamos recién, que tenemos un Dios de los imposibles, que es un Dios soberano y que puede transformarlo todo. Si nosotros, hermano mío, hacemos un poquito de memoria y empezamos a revisar las últimas palabras que el Señor nos viene dando en este maravilloso mes de... ¿No dijiste que era un mes peligroso? Sí, pero para nosotros es maravilloso. En este maravilloso mes de diciembre, hermano mío, usted se va a dar cuenta que el Señor nos está desafiando a creerle, que el Señor nos está impulsando a tomarnos de su mano, a confiar en sus promesas y a no aflojar. El Señor nos ha dado el ejemplo de Nehemías, que en 52 días, en un tiempo récord, reconstruyó los muros. Eso era imposible. ¿Qué nos quiso decir el Señor con eso? Que aunque falte poco tiempo para terminar este año, en ese poco tiempo, algo glorioso puede ocurrir si vos y yo nos atrevemos a confiar. Amén. Y le creemos, porque para el que cree, todo le es posible. Por otro lado, hermano mío, el Señor cuando comenzó este año, nos habló en Isaías 58:8 que nuestra recuperación, y es la proclama que hemos recibido, nuestra recuperación
brotará con rapidez. Entonces de repente a alguno le brotó, gloria a Dios, y le brotó con rapidez, y ahí por marzo, no sé, por abril, algunos en junio, otros en agosto ya se están preocupando, pero hay otros que andan por diciembre y dicen, ¿pero qué pasó? ¿No era con rapidez? Ay, 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 ya pasaron 11 meses y medio, ¿qué está ocurriendo? Pero fíjense, hermano mío, que el Señor dijo rapidez, no dio fecha. Si este año no terminó, yo te puedo asegurar que vas a terminar en victoria este año. Y si te atreves a creer, vas a terminar en bendición y vas a comenzar más que bendecido. Pero si en este último tramo, en estos últimos días de este último mes de este año, amén, con rapidez puede ocurrir dentro de estos días. Es muy importante. Hay cosas, hermano, que tal vez anhelamos, necesitamos, soñamos, no sé, gloria a Dios. Y de repente esperamos, ¿verdad? Y si están conforme a la voluntad del Señor, esas cosas serán realidad. Pero el tiempo es de Dios. Eso tenemos que respetarlo. Ahora, conforme a lo que el Señor nos viene hablando a través de su palabra, estos últimos días del año, hermanos, son días muy, pero muy importantes, donde no podemos darnos el lujo de aflojar en la fe. De ninguna manera. Decirle que está lo tuyo, vos sos un hombre, una mujer de fe. No tenés que bajar los brazos. No tenés que bajar los brazos porque tu recuperación viene con rapidez. Y si Nehemías lo bendijo en 52 días, hermano mío, nosotros también nos va a bendecir en un tiempo récord y ocurrirá el milagro que estás esperando. Ahora, mire, acompáñeme, estamos en el libro de Esther. Nos vamos al capítulo 6. Aleluya, gloria a Dios. Mire, Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Uy, 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 gloria a Dios. Mire qué tremendo. El enemigo se ve obligado a honrar a aquel que lo tenía acá. Aquella misma noche se le fue el sueño del rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas. Aquí es donde descubre el complot. Acompáñeme, versículo, gloria a Dios, 8. Traigan el vestido real del que el rey se viste, el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Gloria a Dios. Miren lo que se pregonaba, lo que se decía, ¿no? Pregonar significa anunciar, ¿no es cierto? Dice, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Gloria. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque a veces hay pruebas que parecen demasiado largas. Y obviamente cuando una prueba se alarga o cuando las cosas no salen como, hasta como de repente en momentos que nos pudimos atrever a proclamar una bendición X, ¿verdad? Cada uno sabrá. Y tal vez no ha ocurrido, gloria a Dios. Pero el rey, nuestro rey, si encuentra en nosotros, revisando el libro de las memorias, recuerden que hay libros. Recuerden cuando usted y yo estemos frente al Señor, dice que se abrirán los libros. Entre esos libros está el libro de las memorias. Y allí hay escritos que a lo mejor hasta se olvidó usted y me olvidé yo, gloria a Dios. Pero es aquellas cosas que hicimos en favor del Señor, en favor de su obra, por sus siervos, no sé, por un hermano, por una hermana, ¿verdad? Y ahí están esos registros. Entonces, cuando el rey descubre esos registros, cuando hace memoria, ¿verdad?, de nuestras ofrendas, cuando hace memoria de nuestro compromiso, de nuestra fidelidad, hermano, algo va a hacer. ¿Y qué va a hacer?
va a traer honra, porque esa honra la desea el rey. Entonces, mire, gloria, versículo, a ver por dónde andamos, versículo 10. Entonces el rey le dijo a Amán, date prisa, toma el vestido, el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido, el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, hizo pregonar delante de él así: se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos lo que le había pasado, lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios a Zeres, su mujer: si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. ¡Qué tremendo! Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Y ahí es donde le cae la sentencia a Amán. Y termina ahorcado en la horca que había preparado para Mardoqueo. O sea, todo lo que había planeado el enemigo contra el pueblo del Señor se le volvió en contra. Ahora, lo interesante de esto, gloria a Dios, gracias Jesús, es que Amán fue ahorcado y podríamos decir, bueno, se terminó el peligro para el pueblo de Dios. Sin embargo, no fue así. No fue así, ¿por qué? Porque el rey había firmado ese decreto. El decreto que traía destrucción para el pueblo del Señor el día 13. Entonces, hermano mío, gloria a Dios, dice que la reina entró en escena y comenzó a interceder delante del rey, en definitiva por su pueblo, porque ella era parte del pueblo del Señor. Mire, gloria a Dios, gracias Jesús. Versículo 3 del capítulo 8. Volvió luego Ester a hablar delante del rey. Se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán a Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, si he hallado gracia delante de él y se le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. Esa trama que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Gloria a Dios. Entonces el rey Asuero le responde a la reina Ester. Y también a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en el nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Gloria a Dios. Mire, es interesante comprender lo que pasaba allí. Se había decretado la destrucción de todos los judíos. Eso no se podía volver atrás. O sea, advirtió el rey que había caído en la trampa de Amán, que todo era un complot de él, es cierto, pero ya había firmado el decreto con su anillo. Entonces eso no podía ser revocado. ¿Qué significa eso? Que se terminó con el perro, pero la rabia seguía. Amén. O sea, se terminó con Amán, pero el problema seguía estando. Entonces, el rey, frente a esta imposibilidad, no podía hacer nada, aunque era su propio decreto, él no podía hacer nada, él les dice a la reina y a Mardoqueo: escríbanle ustedes ahora a estos judíos, a su pueblo, y tomen, aquí está el anillo, séllenlo. Ustedes tienen el mismo anillo que yo le había dado a Amán.
Y lo interesante de esto es que como no podía ser revocado, había otro edicto que le daba la posibilidad al pueblo de Dios de defenderse. Porque el decreto decía que iban a ser exterminados, ¿verdad? Pero acá el decreto estaba vigente, pero aparece otro que dice: ustedes tienen a partir de ahora la facultad de poder defenderse, cosa que antes no podían hacer. Entonces, fíjese qué tremendo esto. Vamos a volcar todo esto a nuestros días, en el último mes del año, frente a decretos que el enemigo lleva adelante y que establece para que justamente nosotros suframos las consecuencias. Mire, hermano mío, cuando esto pasa, usted y yo tenemos que saber algo. Tenemos la posibilidad de defendernos. ¿Y qué significa? Porque la Biblia nos dice claramente que no es nuestra la pelea. Nos dice claramente que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos defendernos frente a esos ataques, frente a esos ataques mentales, esos pensamientos negativos que vienen, frente a todas esas cosas que ocurren en un mover espiritual pesado, como en el mes de diciembre? Hermano mío, nuestra defensa consiste justamente en la oración. En la oración. Y es muy importante esto, muy importante, porque si nosotros oramos todo el año, en diciembre tiene que haber una búsqueda mayor, porque el mover será mayor. Mire hermano, el diablo, desde que es diablo, no hace nada nuevo. Y muchas veces nos engaña y le salen bien sus trapisondas porque nosotros caemos en la trampa, porque no acudimos a la palabra de Dios. Pero pudiendo acudir a la palabra de Dios, tenemos que alertarnos, despertarnos, darnos cuenta, hermano mío, que aunque la cosa venga mal, y de hecho venía mal, en esta historia lo vemos, de hecho venía mal, de hecho esto era un decreto irrevocable, la destrucción venía, pero algo el Señor habilitó, una puerta de escape el Señor habilitó, una posibilidad estaba. Traigamos todo esto a nuestros días. Está terminando este año. Vos y yo tenemos la posibilidad de no entregarnos a los designios del enemigo. Tenemos la posibilidad de poder llevar adelante nuestra defensa. Y como no es con espada ni con ejército, es muy importante que tomemos las armas que Dios nos da para poder enfrentar. Y si Nehemías lo respaldó, amén, hermano mío, ocurrió un milagro, por favor, ¿por qué no va a ocurrir en nosotros? Si Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe y vemos sus hechos poderosos y vemos cómo esa confianza los llevó a poder permanecer y demás, ¿por qué no vamos a tener nosotros esa misma fe que estos héroes tuvieron? ¿Por qué vamos a decaer, hermano? Yo no sé, tal vez haya que enfrentar un informe negativo de una biopsia, de un análisis, no sé, de un estudio. Tal vez haya que enfrentar una noticia complicada en lo económico, en lo financiero, no sé, una hipoteca que no se puede pagar. Yo que sé, tantas cosas que nos pueden ocurrir. Pero ojo con esto porque el Señor es un especialista. Con poco, Él hace mucho. Y aquello que no es, termina siendo, porque el Señor, hermano mío, ve lo que vos y yo a veces no vemos y que tenemos que aprender a ver luego de haber oído. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros oímos la palabra del Señor, esa palabra ingresa a nuestros corazones y cuando comenzamos a creer y tener confianza en esa palabra, empezamos a ver, pero no con la vista natural, sino con la vista de la fe. Empezamos a ver ese milagro hecho realidad. Y es muy importante. Usted sabe que pruebas de fe en el camino del Señor siempre vamos a tener. Y este tramo del año es un tramo precioso porque nos pone a prueba muchas veces. Nos pone a prueba para que podamos prevalecer frente a los embates que el enemigo lleva adelante. Acompáñeme. Estamos en el libro de Esther. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Capítulo 9. Los judíos destruyen a sus enemigos. Qué lindo.
En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Mira, hermano, mira qué tremendo. Hasta ese último día tuvieron que esperar. Ay, ay, ay. ¿Ustedes recuerdan? El apóstol Pedro, en una oportunidad, estaba preso, estaba en la cárcel, y había una sentencia sobre él, ¿verdad? Y dice que el Señor envió un ángel para libertarlo. Dice que el ángel se le presentó, lo despertó. Dice que se le cayeron las cadenas de la mano, se abrieron las puertas de la cárcel. El ángel lo acompañó, pasó por la primera guardia, por la segunda guardia, no lo vieron. Atravesaron los portones de hierro y salió en libertad, porque la iglesia estaba orando. Ahora, la pregunta es una pregunta que nos hicimos en muchas oportunidades. Usted la va a recordar. ¿Cómo puede ser que Pedro, frente a una sentencia semejante, esté durmiendo? Es porque estaba confiado. ¿Estaba confiado de qué? Estaba confiado en las palabras que Jesús le había dicho. Jesús le dijo: Pedro, cuando era joven hacía lo que quería, pero cuando seas viejo te van a llevar de donde vos no querés ir. Y no era viejo en aquel entonces. ¿Amén? Porque los estudiosos dicen que aproximadamente andamos por los 55 años. Es un pibe. Ajá, gloria a Dios. Entonces no era un anciano. Entonces dice, bueno, si Jesús dijo que yo voy a ser anciano y me van a llevar de la mano, yo voy a llegar anciano. Si esto me quiere matar mañana, me parece que no le va a salir se da el tiro por la culata, porque a mí no me van a matar. ¿Por qué? Pues yo voy a llegar a ser anciano. Porque Jesús así me lo dijo. ¿Cuántas cosas nos dijo Jesús? Y de cuántas cosas nos olvidamos. Porque a veces la situación nos apremia o las circunstancias nos quieren ahogar. ¿Amén? Pero es importante permanecer en lo que Dios dijo. Acá llegaron hasta el día 13. Y cuando tenía que ser ejecutado el mandamiento del rey, ocurrió todo lo contrario. Esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor tiene que esperar hasta el último momento? Y lindo sería que no espere hasta el último momento. Pero ¿sabe qué? Si Él espera hasta el último momento y nosotros no bajamos los brazos, tenemos la fe intacta hasta el último instante, vamos a salir aprobados de parte de Él. Y va a haber registros. Ay, ay, ay. Y en algún momento el rey va a tomar los libros de la memoria. Va a decir, mira mi hijo, mira mi hija, acompáñeme, gloria a Dios. Capítulo 9, gloria a Dios. Capítulo 9. Dice que, bueno, versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, el respaldo del Señor. Amén. Recuerden que tenían autorización de defenderse. Y los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. ¡Ay, qué tremendo! ¿Quién era Mardoqueo para que los príncipes le tengan? Y bueno, pero estaba actuando el Señor, lo estaba respaldando. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. ¿Qué pasaba con Mardoqueo? Se iba engrandeciéndose más y más. ¿Qué significa esto, hermano mío? Que cuando el Señor está de nuestro lado, empieza a bendecirnos y empieza un proceso en nuestra vida en donde gradualmente, poco a poco, el Señor nos va posicionando donde Él quiere que estemos. El Señor nos va promocionando también. El Señor va a hacer que muchos que te veían de manera negativa cambien su parecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él va a estar actuando en la vida de aquellos que confían en Él. Y es más, dice que Mardoqueo, cuando llevó adelante y desbarató ese plan, ese complot contra la muerte
del rey, no lo premiaron, no le dieron nada, pero tampoco se hizo problema. O sea que no es que estaba ahí rezongando porque nadie lo reconoció o fue a pedir justicia para que el rey le... No, él hizo lo que tenía que hacer. Entonces un creyente cuando hace lo que tiene que hacer no espera nada a cambio, pero hay alguien que lo ve, que es nuestro Señor. Y dice que Él no es deudor de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Mire, acompáñeme entonces. Gracias, Jesús. Dice que Mardoqueo era grande. Versículo 5, asolaron los judíos a todos los enemigos a filo de espada, con mortandad, destrucción. Hicieron sus enemigos como quisieron. En Susa, versículo 6, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Ay, gloria a Dios. Versículo 11, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias si esto ocurrió aquí? ¿Cuál es tu petición? Gloria a Dios. Mira lo que se le dijo a la reina. ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿Qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther. Mire lo que responde Esther. Si le place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Había que terminar con ese linaje. ¿Amén? Había que terminar con eso. Mire, acompáñeme. Y mandó al rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar. Gloria a Dios. Mire qué interesante. ¿Qué fecha es hoy? Dice que se juntaron el día 14, después de que todo esto ocurrió, y dice que mataron en Susa, donde ellos estaban, a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Mire qué interesante, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense, si no tocaron sus bienes es porque tenían una orden de parte de Dios. El Señor permitió que esto ocurriera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no le habrán tocado sus bienes? Porque fíjense, hermanos míos, si esto lo trasladamos a nuestros días, tenemos que comprender que la bendición para vos, para mí, para nosotros, su pueblo, viene de su mano. Viene de su mano. Entonces, que no se nos pegue nada de este mundo, hermano. Que no pongamos nuestra confianza en este mundo, que no caigamos en esas trampas y que nada se nos pegue. Nada se nos pegue. Ellos se defendieron. El Señor hizo justicia, el Señor actuó. El Señor los puso de cola, los puso primeros. Amén. Pero ellos dijeron, esto viene de parte de mi Dios. Yo no quiero nada de esta tierra ni de este pueblo. Al contrario, la bendición viene de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Mire, capítulo 9, gloria a Dios. Versículo 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias, también se juntaron y pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron a sus contrarios, a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Están todos muertos. ¿Quién se iba a enterar? Están todos muertos. ¿Qué iban a hacer con todo eso? Pero el pueblo no lo quiso. El pueblo no quiso nada. Por eso qué interesante que nosotros comprendamos que de este mundo no tenemos que recibir nada, hermano. Nuestra bendición viene del cielo, nuestra bendición viene de Jehová de los ejércitos. Miren, escuchen esto, gloria a Dios. Entonces, versículo 17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo mes. Y lo hicieron día de banquete y día de alegría. Ay, Señor amado. Mire, obviamente que estaban contentos
porque habían obtenido una victoria, ¿verdad? Pero su condición no había cambiado en un 100%. Distinto hubiese sido si hubiesen agarrado el botín, ¿verdad? Ahí sí, vencieron a los enemigos, todo cambió y tienen botín y reparten sus despojos. Sin embargo, ellos no tocaron nada. Ellos se defendieron, utilizaron las armas que Dios le dio, se defendieron, el Señor actuó y hubo una gran victoria. Lo que el enemigo planeó, le salió el tiro por la culata. Lo que él planeó, le salió al revés, ¿verdad? Pero el pueblo dice que hizo banquete y estaban alegres. Entonces, hermano, ¿qué significa esto? ¿Qué espera el Señor de vos, de mí, de todos nosotros en este tiempo? Que enfrentemos la adversidad que nos pueden traer estos días y los planes que el enemigo levante en contra de nosotros. Y Él nos va a dar la victoria. Pero esa victoria tiene que producir en nosotros gozo y alegría. Y ese gozo, esa alegría, dice que los judíos que estaban en Susa se juntaron el 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Entonces, estos estaban terminando el año en victoria. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Para ellos y para nosotros. Que terminemos el año en victoria. Ay, ay, ay. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete. Un día de regocijo. Y para enviar porciones cada uno a su vecino. Entonces, vemos como es un mes este, hermano mío, complejo, complicado, ¿verdad? Hay un mover complicado de parte de las tinieblas. Pero el Señor pretende que vos y yo podamos transformar esto a través de la fe y confiando en sus promesas y hasta el último momento confiando en Él sin bajar los brazos, en un día de gozo y en un día de alegría. Si usted lo cree, dé un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Mire. Dice, gloria a Dios. Mire esto. Esto es tremendo. Versículo 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, los cercanos y los distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 y el día 15, cada año. Ay, ay, ay. O sea que esto era algo que se trasladaba hacia el futuro. Pero no estamos en los días de la ley, pastor. Claro que no estamos en los días de la ley. Pero hemos visto ya en muchas oportunidades cómo los principios de la ley cobran vigencia en los días de la gracia. Entonces, fíjense, hermanos míos, que en muchas oportunidades, tal vez en momentos como este, donde el enemigo viene y quiere pincharte el globo, ¿verdad? Donde viene ¿no? y te quiere romper la piñata antes que te canten el cumpleaños feliz, ¿no es cierto? Hay en días que te quiere escupir el asado y vos ya lo tenías todo preparadito. Son días tremendos, ¿verdad? Pero tenemos que comprender que cada año tenemos que recordar esto. Si ellos lo lograron, nosotros también lo vamos a lograr. Si ellos pudieron tener gozo y alegría en medio de una tormenta, algún caído alguna baja se tuvo que haber producido. Alguna familia estaría de luto. Algo de seguro, ¿verdad? Aunque sea mínima, pero alguna pérdida, gloria a Dios. Algún lastimado, alguno en la enfermería capaz que fue. Entonces, algún herido. Sin embargo, gozo y alegría. Aunque queden cicatrices. Ay, ay, ay. ¡Aleluya! Mire lo que dice acá, gloria a Dios. Versículo 22. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Y cómo
en el mes. ¿Qué dice? Que de tristeza se cambió en alegría. Era un mes preparado por el enemigo, porque es un mes de tristeza, de dolor, de luto. Se les cambió en alegría. Y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones a cada uno, a sus vecinos, y dádivas a los pobres. ¿Usted no se dio cuenta, hermano, que esto es tremendo? Fíjese cómo en este mes, por ejemplo, hay una gran alegría, una algarabía, todas unas preparaciones, se preparan los banquetes, vamos y compramos la barra de hielo, ¿no? Vamos y hacemos esto, hacemos aquello. ¿Dónde está el pavo? Pavo nosotros acá no comemos tanto, pero hay todo un preparativo tremendo, ¿no? El asador allá en el fondo preparado, todo bárbaro. Y después te queda atragantada la comida, porque apareció la cuñada con una frase poco feliz, ¿no? Vino la suegra y no sé qué se mandó, gloria a Dios, y el nene quiso lío y el otro que se peleó, y empiezan los conflictos, y la música le molestó al vecino, y todo lo que parecía un banquete terminó siendo un desastre. Yo no sé si usted vivió eso, en mi barrio pasaba eso. A lo mejor en el suyo no, gloria a Dios, pero en mi barrio ocurría eso, ¿verdad? Se comenzaba el año con el ojo en compota. Gloria a Dios. La cosa, pero estamos todos contentos igual, ¿no? Gloria a Dios. Pero es tremendo. Fíjese cómo los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Ay, ay, ay. Cambiaron el luto en un día bueno. Se dio cuenta que todo, yo no sé si es una coincidencia o me pasó a mí nada más, pero las experiencias que yo tuve lejos del Señor en este mes es justamente que es un mes donde la nostalgia hace lo suyo y la gente se te pone triste y vienen los recuerdos y los que ya no están. Y sí, acá estamos todos brindando, pero nos falta uno, nos falta dos, nos falta tres. Y después de esta pandemia, Dios mío, por favor. Entonces, fíjese cómo todo se transforma no en alegría, se termina transformando. ¿Y por qué? ¿Y por qué es el plan que el enemigo tiene? El enemigo quiere un plan exactamente al revés de lo que dice esto. O sea, acá dice luto en día bueno. Ay, ay, ay. ¿Y el enemigo qué quiere hacer? Que el día bueno se transforme en luto. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Entonces, es muy importante. ¿Y qué será esto de enviar porciones a cada uno, a su vecino? ¿Qué será, un pedazo de lechón? ¿Con rusa? Gloria a Dios. Un pan dulce, no sé, un budín. No. Sino que es compartir lo que nuestro corazón tiene. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Mire, yo creo con todo mi corazón lo que el Señor nos dijo en estos últimos tiempos. Vamos a ver la gloria del Señor. Y lo que no logramos en un rato largo, lo vamos a lograr. Y se va a empezar a vislumbrar, ¿no? Gloria a Dios, la pequeña nube como la palma de la mano antes que termine este año. Pero este 22 para nosotros, yo no sé lo que pasará con el mundo. Yo no sé si viene la Delta, si viene la Omni no sé cuánto, si viene no sé qué otras situaciones. Lo que yo sí sé es que para aquellos que le crean al Señor, este 22, gloria a Dios, este 22 será un año de locos. Amén, gloria a Dios. Sí, de locos por Cristo. Será una... ¿Qué pensabas vos, gloria a Dios? No. Reprendés ese espíritu quinelero que tenés allí. Reprendero en el nombre de Jesús. Tirá el almanaque con los sueños que guardás ahí en la billetera, ves que jugamos y sale el número. Hermano, por favor, es importante entender que si le creemos al Señor, vamos a ver su gloria. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Dice el libro. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Versículo 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel que trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca.
Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Dice que los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar. ¡Wow! Gloria a Dios. Que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, no. Y que de su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Aleluya, gloria a Dios. Qué importante es comprender esto. No nos estamos haciendo judaizantes, no nos volvemos a la ley, no, de ninguna manera. Pero sí recordamos esta gran victoria, porque este mismo principio que vemos en los días de Esther está ocurriendo hoy. Aquellos que le creen al Señor, aquellos que confían en Él, aquellos que se toman de la palabra y celebran anticipadamente las bendiciones que Dios tiene para todos, esos serán aquellos que no solamente ellos, sino su descendencia serán bendecidas por nuestro Señor. Amado Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te doy gracias por esta tarde preciosa que nos estás regalando. Yo te doy gracias por mi hermano, mi hermana, por todo este pueblo que tú has traído a tu casa. Gracias por aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales, Padre amado. Gracias por lo que nos escuchan en la radio, Padre Santo. Bendice a ese pueblo tuyo, Señor. Algo me dice que hay aquí en el templo y fuera de él, a donde lleguen esas ondas de radio, a donde lleguen ese internet, hay quienes están tomándose de la palabra y se están atreviendo a confiar en ella. Se están atreviendo a celebrar anticipadamente la victoria que Dios ya les está dando. Se están atreviendo a celebrar anticipadamente el milagro que están esperando. Y no importa si pasó todo este año y no ocurrió, aún no terminó este año. Y habrá una puerta grande de recuperación y vas a recuperar lo perdido. Muchos se van a asombrar, porque grandes cosas hará el Señor con estos. Grandes cosas hará el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Alegre el 14, alegre el 15, alegre todo este año. Porque el Señor, este Dios poderoso, este poderoso Dios de Israel, Rey de reyes y Señor de señores, está moviendo su mano en favor de los que le aman, le temen, le creen y lo aguardan. Amado Padre Celestial, ven pronto por nosotros. Aquí estamos creyendo con todo nuestro corazón. Aquí estamos de pie, alzando nuestra mirada al cielo, sabiendo que así como te vieron ir, así regresarás. Amado Padre Celestial, pronto aquel día será una realidad para todos nosotros. Y muchos, amado Señor, creerán luego que vean la manifestación de los hijos de Dios. Amado Padre Celestial, yo bendigo a este pueblo. Bendigo a cada uno de los presentes, los que nos acompañan a través de la transmisión. Bendigo a este pueblo que confía en ti. Bendigo a este pueblo que te cree sin reservas. Bendigo a este pueblo que tal vez hasta el último momento su fe quería flaquear, pero se levantaron y te creyeron y están de pie sabiendo que tú eres un Dios fiel, que cumples tus promesas. Amado Padre Celestial, bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Y sé que tras esta bendición está la tuya, la que alcanza a mi hermano, la que alcanza a mi hermana, la que alcanza a aquel que le está pasando mal, pero hay una luz de esperanza en sus corazones. Hay una llama que se está encendiendo. Es la llama del Espíritu mayor que todos los espíritus, el Espíritu del Dios viviente.
el cual le abriste tu corazón un día. Esa llama está ardiendo nuevamente. El Señor tiene planes contigo y aún no caducaron esos planes. No importa lo que pasó, no importa si te alejaste, no importa si bajaste los brazos. Es importante, importa lo que quede en el registro del libro de memoria hoy. Aleluya, gloria a Dios. Bendice, Padre, a tu pueblo. Declaramos victoria frente a esta palabra. Y le guste o no le guste a los amanes, le guste o no le guste al enemigo, este año 2021 lo vamos a terminar en victoria. Y cerraremos este círculo y vamos a tener un 22 bendecido. Para la gloria y honra de tu santo nombre, amado Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive.